Emiliano Zapata, Entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 4. Manuel Dolores Asúnzulo. Crónica de una pesquisa. Antecedentes. En 2004 colaboré en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Cuernavaca. Me solicitaron investigar datos biográficos de un general de apellido Asúnzulo o Asúnzolo que había participado en la Revolución Zapatista del estado de Morelos. Desconocía los antecedentes del personaje, así que acudí a don Valentín López González, entonces cronista de la ciudad de Cuernavaca, quien me hizo una breve reseña del general en cuestión y me recomendó acudir a la biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, para solicitar un boletín que contenía más información sobre Asúnzulo. Así lo hice, pero debido a que el archivo de los boletines estaba incompleto, nada pude obtener al respecto. Las consultas que paralelamente llevaba a cabo en internet me condujeron a imágenes contenidas en la magnífica obra Historia Gráfica de la Revolución Mexicana de Gustavo Casasola. En algunas de ellas, Asúnzulo aparece con Zapata. Sin embargo, en ese valioso documento no se mencionan aspectos biográficos. Por comentarios de amigos guerrerenses me enteré de la existencia de varios Asúnzulo en Acapulco. Después de una serie de llamadas contacté a Manuel Asúnzulo, homónimo del general, quien reconoció ser descendiente de él y que además tenía entre sus pertenencias una banda tricolor que solía usar su lejano pariente y que bien pudo ser la misma que portó Emiliano Zapata en la famosa fotografía que le fue tomada en lo que fue el Hotel Moctezuma de Cuernavaca. Manuel Asúnzulo no poseía ningún dato biográfico, pero me sugirió que localizara a una sobrina de la señora María Asúnzulo, ya fallecida, llamada Flora María, que residía en Aguatepec, un poblado cerca de Cuernavaca. Días después estuve con Flora María Asúnzulo, quien amablemente me ilustró sobre la vida de su abuelo. Reseña. El general Manuel Dolores Asúnzulo nació en la ciudad de Chihuahua, en 1883. En su matrimonio con María Morand tuvo 3 hijos, María, Francisco y Manuel Dolores, quienes procrearon a Agustín, hijo de María, Francisco, hijo de Francisco, Flora María y Manuel Dolores, hijos de Manuel Dolores. El joven Manuel Dolores Asúnzulo residió gran parte de su vida en Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, donde cursó estudios militares. Aún adolescente recibió la herencia paterna, la cual gastó en poco tiempo. En Estados Unidos conoció a Judá B. Noble, rico empresario de ascendencia judía, con quien entabló una firme amistad y sociedad de negocios. Fundaron una empresa para la explotación minera de la plata en Xixihualco, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, en donde operaron 2 minas, la Princesa y la Indiana. Noble aportó el capital y Asúnzulo sus relaciones y la administración del negocio. Al inicio del levantamiento armado de Francisco y Madero en 1910, motivado por las inquietudes revolucionarias de diversas personas del municipio Leandro Valle del estado de Guerrero, Manuel Asúnzulo participó en las conjuras locales contra el gobierno de Porfirio Díaz, lo cual lo alejó de la atención de los asuntos mineros. En esos tiempos, el señor Noble mantuvo correspondencia con la esposa del joven Manuel, en la que constantemente preguntaba: ¿qué sucede con Manuel?
¿Dónde anda? En el relato, Flora María Asúnsulo mencionó la respuesta dada por doña María Morán al señor Noble. No lo sé, seguido por En esos tiempos, el señor Noble mantuvo correspondencia con la esposa del joven Manuel, en la que constantemente preguntaba: ¿qué sucede con Manuel? ¿Dónde anda? En el relato, María Flores Asúnsulo mencionó la respuesta dada por doña María Morán al señor Noble. No lo sé. Seguido vienen por él y se ausenta por varios días. Anda muy ocupado en juntas de insurrección, en que a Manuel la gente le hace mucho caso, y también agregó: mi abuelo era una persona muy hábil en las relaciones humanas, poseía gran capacidad de convencimiento y convocatoria. Rosa E. King comenta sobre el general Asúnsulo. La señora de origen británico Rosa Eleanor King, nacida en 1865 y muerta en 1965, o sea, 100 años de vida, autora del libro Tempestad sobre México, era propietaria del Hotel Bellavista, inmueble que hoy ocupa el Banco Santander frente al Jardín Juárez del centro de Cuernavaca. Poseía también un pequeño negocio de cerámica, el cual fue saqueado por soldados zapatistas. La señora King decidió informar en calidad de queja tales atropellos al general Emiliano Zapata. Por la imposibilidad de entrevistarlo, acudió al segundo jefe militar y revolucionario en la plaza. Una vez que supo dónde encontrarlo, menciona en su libro: subimos lentamente la escalera de las viejas barracas hacia la habitación que un indio joven nos señaló con su fusil. Para mi sorpresa, el cuarto estaba perfectamente limpio, la cama inmaculada, el orden y pulcritud por todas partes. Algo que sabía extraordinario en un ejército de campaña. El hombre que nos recibió se dirigió a mí cortésmente en inglés. Era el mismo general Asúnsulo. Desde el instante en que lo conocí, se esfumó mi aprensión. El general Asúnsulo era diferente a los indios sombríos y resueltos que lo rodeaban. Se parecía más a los hombres que yo
acostumbraba tratar. Era, por extraño que parezca, un joven de familia aristocrática, educado en Estados Unidos, enérgico y apasionado partidario del ragtime, el jazz, como ahora le llaman. Al parecer se había incorporado a la revolución por la aventura que suponía y porque estaba convencido de que ésta podía triunfar. Su primera presencia en el ejército revolucionario fue una garantía para mí. Luego de exponerle mi problema, respondió con amabilidad: los abusos contra su taller terminarán de inmediato, señora King. Y cumplió su promesa. King, 1998, 63, 64. En otro espacio del relato, la señora King menciona que un soldado zapatista la agredió verbalmente, amenazándola con su rifle. Ese incidente también lo reportó al general Asunzulo, a lo cual él le respondió que si a su parecer consideraba que el agresivo joven merecía ser fusilado por su reprobable acción, que así se le hiciera saber. La señora King sugirió que únicamente se le reprendiera, y así fue. Zapata y Asunzulo, como muestra de la armoniosa coordinación militar existente entre los generales Zapata y Asunzulo, así como de la actitud disciplinaria manifiesta por este, a continuación se menciona el siguiente relato de Alfonso Taracena. Convienen Emiliano Zapata, Manuel de Asunzulo y Juan Andrew Almazán en Cuernavaca en la urgencia de marchar hacia la Ciudad de México para que cuando llegue el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, cuente con gente adicta y no quede a merced de los federales. Hoy, 1 de junio de 1911, comenzaron a salir, formando la vanguardia, la columna de Almazán, con 400 indios tlapanecos, que le proporcionó Ambrosio Figueroa para que presumiera en la capital. Fueron seguidos por el grueso de las fuerzas de Zapata y cubren la retaguardia las de Asunzulo. Taracena, 1991, página 354. En Huitzilac recibieron un mensaje del secretario de Gobernación, licenciado Emilio Vázquez Gómez, ordenándoles que permanecieran en Cuernavaca y no avanzaran. Zapata y Asunzulo obedecieron, no hacia Almazán, quien había forzado su marcha para llegar hasta San Ángel, en donde se alojó. Luego comentó que no se resignó a que sus inditos se quedaran sin conocer la capital de la República. Taracena, 1991, 354. Durante los siguientes 2 meses, las relaciones entre Madero y Zapata fueron tensas, debido a las agresiones que éste recibía por parte de las fuerzas federales, así como por la falta de respuestas de aquel en lo relativo al cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 del Plan de San Luis Potosí en materia agraria. El licenciamiento de la tropa zapatista y la deposición de sus armas fueron otros factores agravantes del ambiente. Por si esto fuera poco, la pugna abierta entre Zapata y Figueroa anticipaba posibles enfrentamientos militares entre ambos. El telegrama del 29 de julio de 1911 que el gobernador provisional de Morelos, Juan Carrión, envió al secretario de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez, refiere el momento en que el general Asunzulo deja de ser una persona cordial con el zapatismo, como es considerado en el capítulo anterior, para transformarse en un individuo no grato en el estado de Morelos, al reincorporarse como parte activa de las tropas guerrerenses maderistas de Ambrosio Figueroa. Señor secretario de Gobernación, de llevarse a cabo licenciamiento de fuerzas del general Zapata, será indispensable preparar en esa capital, Cuernavaca, 500 rurales para que salgan de este estado al recibir aviso de terminación de licenciamientos. Por razones que le daré a usted personalmente, no conviene vengan estas fuerzas de Guerrero, ni que se manden federales antes
terminar licenciamiento. Los primeros por rivalidad existentes entre generales Zapata y Figueroa, lo mismo que entre las fuerzas, pues como usted recordará, Zapata denominó a Figueroa bandido por la prensa. Tampoco convendría vinieran a esta como jefes ni Asúnzulo ni Almazán, pues esto sería un pretexto en Zapata para alterar el orden. Archivo Isidro Fabela, F9 de la página 110 a la 117. Comentarios finales. Después de los hechos relatados, el general Manuel Dolores Asúnzulo desaparece del escenario revolucionario sureño. Durante poco más de 3 meses, fue hasta noviembre cuando se supo que llevaba una vida despreocupada en la Ciudad de México, como lo demuestran las condiciones de su dramático fallecimiento. El descalabro político-militar de Pablo Escandón al salir huyendo de Cuernavaca y tener que pedir licencia siendo gobernador del estado de Morelos, creó en su hijo, también llamado Pablo, un profundo resentimiento hacia Asúnzulo. Al grado de que el 25 de noviembre de 1911, después de convivir fingiendo amistad en varios elegantes lugares de la Ciudad de México, en el Salón de los Azulejos, hoy Sanborns de Madero, lo hirió de muerte con 3 disparos de pistola. 2 días después, el general falleció y fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México a la edad de 28 años. Al siguiente día, en Ayojustra, Puebla, el general Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, documento que lo colocaba en plena rebeldía contra Francisco I. Madero. Entonces, en aquella zona se escuchó su arenga a la oficialidad asistente. Esos que no tengan miedo, que pasen a firmar. La muerte de Manuel Dolores Asúnzulo, interesante y enigmático personaje, en mi opinión, deja la duda sobre el papel que hubiera jugado en los acontecimientos políticos y militares surgidos después de la Decena Trágica y una vez pacificado el país. Bibliografía, Archivo Isidro Fabela, 110-117, Archivo General de la Nación. Casasola G., 1973, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, México, Editorial Trillas. King E., 1998, Tempestad sobre México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Taracena A., 1991, La verdadera Revolución Mexicana, México, Editorial Porrúa. Capítulo 5. Frases prozapatistas. En el zapatismo existen 2 frases, tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja con sus propias manos, sobre las cuales he afirmado en artículos publicados en diferentes medios morelenses que no aparecen en ningún documento firmado por el general Emiliano Zapata. Sobre la primera, rectifico que en la carta del general dirigida a Francisco Vázquez Gómez el 31 de marzo de 1913 se lee el siguiente párrafo. La revolución, que nació en un rincón del estado de Morelos, proclamando el Plan de Ayala, ha invadido a 11 entidades federativas. Ha propagado sus ideales contenidos en estas palabras: tierra y libertad. Ha luchado desesperadamente para implantar su programa de ideas y seguirá luchando más todavía, aún a costa de mayores sacrificios, si necesario fuere, para llevar a la vida de la realidad los principios que sostiene. Magaña, 1979, página 142. Muy independiente de lo anterior, considero que las 2 primeras frases carecen de autor específico.
por lo que su gestación y surgimiento deben entenderse como resultado de la conjunción de conceptos filosóficos, económicos, análisis y construcciones teóricas sobre los cambios en las relaciones sociales de producción agrícola en la Europa del siglo XIX y sobre todo por el aporte, entre otros, del socialismo anárquico de aquella época. Ignacio Ramírez, el nigromante, y la frase "la tierra es de quien la trabaja". En una entrevista de Mario Casasus a Emilio Arellano, autor del libro Ignacio Ramírez, El nigromante, Memorias Prohibidas, Planeta 2009, publicada en el periódico El Clarín de Chile, el día 22 de junio del 2009, Arellano describe a Ignacio Ramírez como el liberal mexicano del siglo XIX, fundador moral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ideólogo del Estado laico, precursor de la educación gratuita y verdadero creador del libro de texto gratuito cuando fue profesor del Instituto Literario de Toluca. Durante los últimos 100 años su vida y obra permanecieron proscritas debido a un acuerdo familiar que Arellano menciona en su libro. Además, por su ateísmo y polémicas con Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz, planteaba en 6 de sus periódicos, su obra intelectual fue censurada por el poder, particularmente durante el régimen porfirista. En Temis y Deucalión, escrito en 1840, publica el controvertido artículo A los indios, en el que defiende y pugna por su libertad a rebelarse contra la explotación a la que eran sometidos. Asimismo, incluye otro artículo intitulado Manifiesto Indígena, no menos incómodo para terratenientes y gobiernos, en cuyo texto se lee: la tierra es para quien la trabaja y el fruto de su trabajo debe ser para quien la cultiva. Estos artículos del nigromante forman parte de las obras completas preparadas por Ignacio Manuel Altamirano, alumno de El Nigromante, por cierto, también tatarabuelo de Emilio Arellano. Arellano comentó en la entrevista que Antonio Díaz Soto y Gama, siendo secretario de Emiliano Zapata, le obsequió las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano, sugiriéndole que al exponerle el contenido del manifiesto indígena, lo enteró de la frase en cuestión. A partir de entonces, Zapata la habría adoptado como lema de su programa agrario con las siguientes modificaciones: la tierra es de, en lugar de para quien la trabaja, y le agrega con sus propias manos. Entorno y tiempo en que se gesta una frase revolucionaria. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, nombre completo de quien usaba en sus publicaciones el seudónimo de El Nigromante, nacido en 1818 y muerto en 1879, vivió los turbulentos años de la segunda mitad del siglo XIX, cuando México era en realidad un prisma de diversos intereses ideológicos y ricas polémicas. Durante esa época destacaba el positivismo y convivía el catolicismo dogmático y el liberal. En Europa, el pensamiento económico dejaba atrás la llamada economía clásica, 1723 a 1850, que reconocía la existencia de 3 factores de la producción. Ricardo, 1997, tierra, trabajo y capital. Luego se propusieron los conceptos teóricos del socialista francés Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, en los cuales convocaba filosófica, política y socialmente a una anarquía opositora y abolicionista del Estado, o sea, del gobierno, y por extensión de toda autoridad, jerarquía y control social que se impusiera al individuo. El anarquismo también proponía una economía de mercado no opresiva, donde los individuos intercambiaran libremente sus productos. Proudhon
planteó dos conceptos relativos a la tenencia de la tierra, aparentemente distantes, pero básicos para su aportación filosófica a la economía: propiedad y posesión. En el prólogo del capítulo primero de su obra, La propiedad es imposible, Proudhon afirmó: la propiedad es el robo. Luego, en el capítulo cuarto, agrega: buscar a la propiedad un origen racional y legítimo no puede ser más que robo, concusión y rapiña. Es el colmo de la locura propietaria, el más eficaz encantamiento con que el egoísmo pudo ofuscar las inteligencias. Proudhon, 2005. En un principio, Proudhon se oponía tanto a la propiedad capitalista como a la colectiva, porque en ella siempre existía una relación entre propietario y arrendador o empleado, y entre ellos no existe cambio alguno de valores ni de servicios. El arrendamiento es un verdadero robo, cuyos elementos son el fraude y la violencia de una parte, y la ignorancia y la debilidad de otra. Los productos, dicen los economistas, solo se compran con productos. Este aforismo es la consideración: los productos solo se compran con los productos. Este aforismo es la condenación de la propiedad. El propietario que no produce por sí mismo ni por su instrumento y adquiere los productos a cambio de nada es un parásito o un ladrón. Por tanto, si la propiedad solo puede existir como derecho, la propiedad es imposible. Proudhon, 2005. Breves conclusiones anticipadas. En la frase "la tierra es de quien la trabaja" se observan dos de los factores productivos de la economía clásica: tierra y trabajo. El agregarle a la frase "con sus propias manos" reitera el carácter de posesión personal que debe tener el trabajo de la tierra para que sea fuente de productos con valor. El concepto propiedad se refiere a terrenos ociosos que poco a poco fueran adquiridos con el apoyo y contubernio de autoridades gubernamentales para ser parte de grandes extensiones de tierra trabajadas por peones o bien arrendadas a medieros. Así, esas áreas permanecían clasificadas en mal uso o abuso en el sentido de explotación, mientras que el término posesión implicó uso legítimo de la tierra en la que el labriego era autónomo e independiente, dedicado a cultivar, también poseedor de los medios de producción, equipos, aperos, herramientas. Dicho de otra manera, aplicable al estado de Morelos, durante las postrimerías del siglo XIX y primera década del siglo XX, cuando el campesino poseedor de un lote de terreno, dueño del arado e implementos de labranza, lo trabajaba para cosechar uno o varios productos. Estos podían ser vendidos o intercambiados por otros. Solamente en este caso había uso legítimo de la tierra y del producto de la misma. No así cuando los campesinos trabajaban como arrendatarios, medieros o en otras condiciones semejantes en terrenos pertenecientes a hacendados o latifundistas, porque estarían dedicando su esfuerzo físico en condiciones tales que no generarían ningún valor para sí mismo. En cambio, todo era en beneficio del propietario. Esas grandes propiedades serían ilegales por haber sido adquiridas con métodos y procedimientos violentos, tipificándolas como fraude, engaño o robo. Otros personajes mencionados como autores de la frase "la tierra es de quien la trabaja": Ricardo Flores Magón, 1874-1922, apasionado precursor intelectual de la Revolución Mexicana desde 1906. Se afirma que entre Flores Magón y Zapata existió un intercambio de cartas. En una de ellas, Ricardo Flores Magón habría escrito la frase en cuestión, pero el hecho no se ha podido corroborar. En los archivos y documentos epistolares zapatistas no se ha localizado nada sobre el particular, y en los múltiples allanamientos policíacos realizados al inmueble del Partido Liberal Mexicano, sus archivos fueron destruidos.
El hecho de que en 1913 Zapata propusiera que la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano se trasladara al estado de Morelos, donde le sería provisto de papel e imprenta para publicar Regeneración a nivel nacional, pone en evidencia la empatía existente entre el caudillo del sur y Ricardo Flores Magón. Pese a lo anterior, este último desatendió la invitación, quizá considerando que en la esencia de las metas políticas de ambos había profundas diferencias. Emiliano Zapata proclamaba el establecimiento de sólidas y democráticas estructuras gubernamentales, así como un nuevo orden jurídico para el país, basado en los preceptos reforma, libertad, justicia y ley. Por otra parte, la posición política de Ricardo Flores Magón convocaba a una anarquía opositora y abolicionista del Estado y de toda autoridad jerárquica y control social que se impusiera al individuo. Antonio Díaz Soto y Gama, 1880-1967, líder anarco-sindicalista en la Ciudad de México, incorporado al zapatismo a finales de 1913. Fue comisionado por el general Zapata para asistir a la Convención de Aguascalientes, donde destacó por sus brillantes discursos. Uno de ellos sentó las bases para que la convención hiciera suyos los postulados del Plan de Ayala en materia agraria. López, 1980, página 84. Salvo lo referido por Emilio Arellano en su libro Ignacio Ramírez, El Nigromante, Memorias Prohibidas, el autor no encontró otra referencia bibliográfica que relacionara a Soto y Gama con la frase en cuestión. Praxedis Guerrero y la frase tierra y libertad. Al igual que en el caso de la frase la tierra es de quien la trabaja, existe la idea muy generalizada de que el autor de Tierra y Libertad fue de Emiliano Zapata. Otro importante sector de la población adjudica la autoría de la frase a Ricardo Flores Magón, debido a que la utiliza en varios de sus artículos incluidos en el semanario Regeneración. Sin embargo, existen antecedentes contundentes que aseguran que Flores Magón no es el autor de la frase Tierra y Libertad, ni fue el primero en usarla en nuestro país. Él adjudica esta primacía a su compañero de lucha, Praxedis G. Guerrero. En el semanario Regeneración del 30 de diciembre de 1911, Flores Magón expuso con claridad: Praxedis G. Guerrero, el primer anarquista mexicano que regó con su sangre el virgen suelo de México y el grito de tierra y libertad que lanzó en el oscuro pueblo del estado de Chihuahua, es ahora el grito que se escucha de uno a otro confín de la tierra de los aztecas. Hermano, tu sacrificio no fue estéril. Al caer al suelo, las gotas de tu sangre surgieron de ella héroes 1000 que seguirán tu obra hasta su fin. La libertad económica, política y social del pueblo mexicano. Praxedis, 1977-21. ¿Quién fue Praxedis G. Guerrero? A continuación se incluye parte del texto del prólogo del libro Praxedis G. Guerrero, donde se ratifica a lo expuesto por Flores Magón respecto a quien utilizó por primera ocasión la frase tierra y libertad en México. El hecho es que desde 1905, en que abrazara Praxedis
en los campos mineros de Arizona la causa de la libertad hasta su muerte fue una continua actividad. Como obrero, como escritor y organizador frente a los batallones del tirano Porfirio Díaz, fue el primero de ese lustro, 1905-1910, que diera el grito Tierra y Libertad en la llamada República Mexicana. Praxedis, 1977, página 5. Texto de una carta de Ricardo Flores Magón a Nicolás T. Bernal, remitida desde la Penitenciaría Federal en Leavenworth, Kansas, el 23 de junio de 1922. Hombres de talento, hombres de genio, abundan, pero lo que no abunda es su generosidad, esa consistencia en el ideal que hacen de Praxedis Guerrero una figura sublime en la historia revolucionaria del mundo y a la cual amamos los que sobrevivimos. Revolucionario de acción. Tomó parte activa en los movimientos internacionales de septiembre de 1906, junio de 1908 y noviembre de 1910 contra el despotismo de Porfirio Díaz, y al frente de un puñado de valientes rindió su vida valiosísima a la temprana edad de 28 años en Janos, estado de Chihuahua, la noche del 30 de diciembre de 1910, luchando por tierra y libertad. Praxedis, 1977, páginas 12 a la 13. Frases de origen ruso. Tomemos en cuenta que desde mediados del siglo XIX, Rusia era una de las grandes potencias europeas, con nivel de industrialización retrasado en comparación con Gran Bretaña, Alemania y Francia. Bajo la intensa presión proveniente de las bases sociales que buscaban un cambio político y económico, en 1861 nace en Rusia una sociedad secreta llamada Zemlya y Volia, o sea, Tierra y Libertad, con el objetivo de convocar a la organización de un Congreso del Pueblo para la preparación de una revolución campesina. En 1879, proveniente del medio rural, aparece una rama de Zemlya y Volia, conocida como Repartición Negra y o la Voluntad del Pueblo, que promulgaba una inminente repartición de tierras basándose en la agitación y propaganda como métodos de lucha. Se dice que el nombre de negra hace referencia a las tierras fértiles. Francisco Pineda Gómez, en su libro La Revolución del Sur, 1912-1914, aunaba a la aclaración del origen de la frase. La supresión de la servidumbre en Rusia en 1861 no trajo aparejada una mejora de las difíciles condiciones en que vivían los campesinos desposeídos. La frustración que esto provocó alentó la rebeldía, que con el lema Zemlya y Volia, Tierra y Libertad, se propagó por todo el imperio, fundándose en 1876 en San Petersburgo el movimiento popular que llevó ese nombre y que tanta influencia tuvo en las luchas que condujeron en la Revolución de 1905. Pineda, 2005, páginas 26 a 27. A principios del siglo XX, el 22 de enero de 1905, se realizó una pacífica manifestación masiva frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo, encabezada por el sacerdote ortodoxo ruso Georgi Gapon, líder popular de la clase obrera. Dicha manifestación fue considerada como una sublevación, por lo que fue atacada por las tropas que guardaban el palacio. Este incidente se conoce como el Domingo Sangriento. En su libro, Pineda Gómez agrega a la explicación anterior lo siguiente. La demanda de tierra y libertad
se extendió durante esa época, en el año 1905, por los más diversos lugares del planeta y se transformó en lema y nombre de organizaciones y publicaciones. Es la Barcelona. En la Barcelona ya había aparecido en 1888 la revista anarquista que con esa denominación, inspirada en la organización rusa homónima, circuló en el Estado español hasta la Guerra Civil y que luego comenzó a editar en México en los años 40. Pineda, 2005, páginas 26 a la 27. ¿Cómo surge la frase y cómo pudo llegar a Zapata? Para el caso de Tierra y Libertad, que ahora nos ocupa, tampoco, y nuevamente especulo, podríamos darle el mérito de autoría a Georgi Gaspón, ni a ningún otro anarquista en forma específica. Debemos entenderla como resultado de los conflictos sociales que anticipaban bruscas transformaciones en las estructuras político-económicas de Europa a partir de enero de 1905, rumbo a la Revolución Rusa de 1917. Después de 1886, el lema Tierra y Libertad, Zemlya y Volya estableció sus fueros en Rusia y es probable que por medio de comunicados periodísticos o transmisión oral llegara en el año de 1905 a ser del conocimiento de Praxedis Guerrero. A partir de entonces, la frase se convirtió en estandarte para sus alocuciones políticas. Hasta su muerte en 1910, dado que Praxedis no tuvo relación directa con Emiliano Zapata, no pudo informarle de la existencia de esa frase. Por el contrario, Ricardo Flores Magón sí pudo haber notificado a Zapata la frase a través del intercambio epistolar que mantenían. Lamentablemente, no ha sido posible corroborar este dato en los archivos existentes sobre cartas y otros documentos del jefe zapatista. Con respecto a Ricardo Flores Magón, todos sus archivos fueron destruidos en los múltiples allanamientos policíacos realizados al inmueble de su Partido Liberal Mexicano. Manuel Palafox y la frase Tierra y Libertad. Manuel Palafox, que desde noviembre de 1918 había sido expulsado del Ejército de Liberación por sus intrigas y otros motivos a principios de 1919. Desde el territorio Tlaxcala de Cirilo Arenas, donde estaba refugiado, Palafox envió en noviembre un manifiesto a los sureños en el que pedía que abandonasen a su jefe y se sumasen a un movimiento agrarista separatista que él acababa de organizar. Seguirían luchando por el Plan de Ayala, cuyo lema había corregido y era ahora el de Tierra y Libertad. Periódico Excelsior, el 24 de enero de 1919. Citado en Walmart Jr. 2010, página 308. Para atraer a su causa a los jefes zapatistas, Manuel Palafox pensó dar diferente identificación a la Revolución del Centro y Sur de México con un lema que, siendo de la más pura esencia agrarista, Emiliano Zapata, si bien lo había referido en sus cartas y manifiestos, no le había dado la suficiente atención como posible bandera de su movimiento. Bajo estas circunstancias, sustituye reforma, libertad, justicia y ley por tierra y libertad. Los años que Palafox fue secretario del cuartel general en Tlaltizapán le sirvieron para darle a su intriga el cáliz descrito. No hubo respuesta a la iniciativa de Palafox. La organización zapatista permaneció intacta. Ningún jefe veterano de categoría de la Revolución Morelense
desconoció a Zapata y lo sustituyó por otro jefe rebelde. Womar Jr., 2010, página 309. Diego Rivera y las frases tierra y libertad. Y la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Entre 1923 y 1928, Diego Rivera pintó en los muros del primer piso, segundo nivel del edificio de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en la calle de Argentina, en el centro de la Ciudad de México, los escudos de armas de los estados de la República. Entre ellos se observa uno dedicado al estado de Morelos, que en 1969 serviría de base para la determinación de su actual escudo. López, 1998. En el escudo morelense diseñado por Diego Rivera, aparte de una planta de maíz asentada en una figura triangular y una estrella, incluyó las frases tierra y libertad, así como la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Con ello propuso aludir a la situación agraria prevaleciente en la entidad en los años 20 del siglo pasado, cuando, pese a las regularizaciones de terrenos realizadas en varios pueblos, incluyendo Anenecuilco, seguían sin que les hubieran restituido los terrenos a los que tenían derecho desde tiempos inmemorables. Asimismo, en ese tiempo, Francisco Franco, por encargo del fallecido Zapata, seguía gestionando infructuosamente la atención gubernamental a estos reclamos. Ver detalles en capítulo 26. Comentarios. Después de más de 80 años transcurridos desde que Diego Rivera diseñó y pintó en un mural el escudo del estado de Morelos, y que desde 1969 al día de hoy el escudo estatal, con la propuesta del maestro guanajuatense, sigue vigente y en uso oficial con los lemas tierra y libertad, y la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos, considero que tal vocación es carente de actualidad. Morelos ha dejado de ser preponderantemente rural y agrícola, y el paisaje se ha tornado urbano. El 80% de su población vive en zonas urbanas concentradas en Cuernavaca y Cuautla, con un Producto Interno Bruto, PIB, integrado de la siguiente manera. Los sectores que más contribuyeron al Producto Interno Bruto de Morelos en el año 2009 son industrias manufactureras, comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, construcción, servicios educativos, transportes, correos y almacenamiento, actividades del gobierno y servicios de salud y de asistencia social. Estos 8 sectores constituyeron el 81.7% del Producto Interno Bruto estatal. Las industrias manufactureras representan el 24.1% del PIB estatal. INEGI 2011, comunicado 137. 6 años después, en 1934, Diego Rivera inició en Palacio Nacional de la Ciudad de México la monumental pintura mural que constituye un ciclo narrativo de la historia de México desde la época de los aztecas hasta el año 1935, en que concluyó dicha obra. Sobre las escaleras del patio central pintó una pancarta con la frase tierra y libertad, fijada en sus extremos por 2 palos. El de la derecha lo sostiene un campesino, en tanto que el de la izquierda es asido por las manos de Zapata y de un obrero, simbólica unión del proletariado a los postulados del Plan de Ayala. De esta manera, el célebre maestro ofrece una respuesta a la carta dirigida a los obreros de la República desde el cuartel zapatista en Tlaltizapán el 15 de marzo de 1918. En ella se lee al inicio:
obreros de Puebla, de Orizaba, de Monterrey, de Guanajuato, de Cananea, de Parral, de Pachuca, de Ébano, de Necaxa, obreros y operarios de las fábricas y de las minas de la República, acudid a nuestro llamado fraternal, ayudadnos con el empuje valiente de vuestro esfuerzo. Y finalmente concluye: salud, hermanos obreros, salud, vuestro amigo el campesino os espera. Bibliografía Guerrero P. 1977. Praxedis G. Guerrero, artículos literarios y de combate. Pensamientos, crónicas revolucionarias. México, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. Seismo, edición del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón. López González, V. 1998. Historia de los escudos del Estado de Morelos, México. Cuadernos históricos morelenses. López González, 1980, Los compañeros de Zapata, México, ediciones del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. Pineda F., 2005, La Revolución del Sur, 1912-1915, México, ediciones ERA. Proudhon P., 2005, ¿Qué es la propiedad? En línea, Málaga, disponible en www.eumed.net, accesado el día 13 de octubre del 2011. Ricardo D., 1958, Principios de Economía Política y Tributación, Madrid, Aguilar. Capítulo 6. Primer semestre de 1913. Cuartelazo a Madero. Del 9 al 24 de febrero de 1913 sucedieron los convulsionados acontecimientos conocidos como la Decena Trágica. Por cierto, de 16 días, en los que se levantaron en armas los generales porfiristas Félix Díaz, Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón en contra del gobierno del presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez. Dentro de esas fechas, el general Victoriano Huerta, aprovechando la inestabilidad política previo el asesinato de Madero y Pino Suárez ocurrido el día 22, se encumbró como nuevo presidente de México. Huerta, el Chacal, es presidente. Emiliano Zapata, consciente de que Huerta en la silla presidencial representaría una renovada y más intensa amenaza para la causa insurgente, de inmediato hizo llegar tal preocupación a Genovevo de la O, quien por su indiscutible jerarquía militar en Santa María, Aguacatitlán y Huitzilac, mantuvo vigilada y controlada la zona ferrocarrilera, puerta de entrada de tropas provenientes de la Ciudad de México a Cuernavaca, y le instruyó sobre las medidas que debía tomar a efecto de poner en alerta a su tropa, debido a las acciones del gobierno federal en su contra. Recomiendo a usted se abstenga de entrar en tratados con ninguno absolutamente de los que extraños a la revolución que se presenten a su campamento, pues en todo caso usted debe atenerse a las órdenes e instrucciones que reciba de este cuartel general, pues ahora más que nunca es de alta necesidad que usted hostilice al mal gobierno, no perdiendo la oportunidad de batirlo. Carta de Emiliano Zapata a Genovevo de la O, febrero 22, 1913. 5 días después, Zapata le envió otro mensaje en el que dio a entender las ocultas intenciones del perverso y espurio nuevo primer mandatario del país. Tengo noticias que el actual gobierno ilegal pretende entrar en tratados de paz con los jefes revolucionarios por medio de las famosas conferencias, que no son otra cosa que unas emboscadas para atraparlos y fusilarlos. En tal virtud, tome sus precauciones en lo sucesivo, y lo mismo que ataque al enemigo cuantas veces se
presente y no pierda oportunidad de batirlo, porque es la única manera de acabar con ellos. Carta de Emiliano Zapata a Genovevo de la O, febrero 27, 1913. Comisiones huertistas rumbo al campamento zapatista. Huerta sabía que la fuerza combativa del zapatismo se basaba en acciones de guerra de guerrillas, difíciles de contrarrestar, así como en su monolítica estructura militar. Por ello, comisionó al coronel Blas Sobrino, a Jacobo Ramos Martínez, al coronel Pascual Orozco, padre, y al general Pascual Orozco, a que durante las conferencias enarbolaran una bandera de patrióticos propósitos conciliatorios. En la entrevista personal que Emiliano Zapata tuvo con Jacobo Ramos Martínez, representante del secretario de Gobernación, Alberto García Granados, le expuso las siguientes promesas u ofrecimientos con el fin de que la revolución cesara. En primer lugar, que solicite por medio de él, telegráficamente, el cambio del gobernador de Morelos, ingeniero Patricio Leiva, para verificarlo inmediatamente, sustituyéndolo con la persona del señor Ramón Oliveros de Cuernavaca, que como se sabe públicamente es su amigo, y en caso de que no le conviniere el citado Oliveros, la persona que él designase, concediéndole las mismas facultades al mismo general Zapata para la designación de los presidentes municipales en todo el estado. En segundo lugar, que el mismo general Emiliano Zapata quedará con el carácter de inspector general de las fuerzas rurales en el estado, con una fuerza no menor de 1,000 hombres, escogidos de entre las personas que actualmente están bajo sus órdenes, dependiendo exclusivamente de la Secretaría de Gobernación, sin tener que ver con la Secretaría de Guerra. Tercero, que el resto de su gente, para que no quede desalentada, se reputará como auxiliares del Ejército Federal, percibiendo sus sueldos desde luego. Cuarto, que el cuartel general del señor general Emiliano Zapata se establezca en Cuernavaca, teniendo como única obligación con las fuerzas de su mando la de vigilar que no se interrumpa el tráfico de la capital de la República a Cuernavaca. Quinto, que en cuanto a cuestión de tierras y aguas, a la presentación de títulos primordiales por los interesados, serán atendidos de una manera favorable para la obtención de lo que cada uno demande. Magaña, 2009, capítulo 3, página 119. Como final de estas proposiciones a título de confidenciales, le expresó al declarante, el señor García Granados, lo siguiente: sírvase decirle al general Zapata que echemos un velo sobre el pasado, que ya no queremos derramamiento de sangre mexicana, y que quedando la situación de Morelos en sus manos en los momentos de la lucha de la elección presidencial, se pondría de acuerdo con él para que recayera en una persona del elemento civil, nunca en una persona del elemento militar, que finalmente apelaba a sus sentimientos de buen mexicano y patriota para que tomara en consideración todo lo conveniente que era para el país en las actuales circunstancias por las que atraviesa trabajar todos los mexicanos unidos para hacer desaparecer el constante peligro de la intervención norteamericana que nos amenaza. Magaña, 2009, capítulo 3, página 136. La carta que Zapata envió a Victoriano Huerta el día 11 de abril de 1913 llevaba un no tajante como respuesta a sus propuestas para entrar en arreglos con el centro revolucionario y llegar a un acuerdo conciliador de paz en la República
calificaba a su gobierno provisional no emanado de la revolución como un producto del cuartelazo felixista, como aislado, sin respeto a los derechos ajenos y violando todo lo noble y lo sagrado de la causa del pueblo, y que por su ilegalidad debía ser sustituido por el que significara la representación honrada de la colectividad revolucionaria. Además, expresó enérgicamente que los destinos de una nación no podían quedar en manos de quienes apelaban a un terrorismo propio de los tiempos inquisitoriales, poniendo en juego la quemazón de pueblos, el coronamiento de racimos de cadáveres humanos en los árboles de los bosques y en los postes telegráficos, la violación de mujeres en masa por la soldadesca federal y otros crímenes que la pluma se resistió a describir, tratando de dar el nombre de legalidad que a última hora era traicionada para entronizarse en ese puesto. Finalmente le hizo saber que, en virtud de que su sistema de gobierno fue implantado con menosprecio y distaba de llevar a la práctica los principios del zapatismo, no quedaba más recurso que llevar a la revolución al triunfo definitivo. En pocas palabras, Zapata le ratificó que continuara la lucha armada hasta derrocarlo. Complot para envenenar a Madero y a Pino Suárez. Después de la reunión privada de Emiliano Zapata con Jacobo Ramos Martínez, este fue sometido a un prolongado interrogatorio por Otilio Montaño. Entre los diversos tópicos abordados, uno resultó sorprendente: un plan para envenenar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. A continuación, Gilardo Magaña narra lo declarado por Ramos Martínez sobre el complot mencionado. En octubre de 1912, Jacobo Ramos Martínez llegó a Tlancualpicán con el objeto de conferenciar con el general Zapata para exponerle a nombre del entonces ministro de Gobernación, Jesús Flores Magón, que se sirviera hacer la paz en el sentido que entonces se le proponía, bajo el concepto de que lo que se pretendía era que días después, con el objeto de celebrar la paz, se hubiera dado un banquete en la ciudad de Cuernavaca, a donde hubieran sido invitados con toda seguridad los entonces presidentes y vicepresidentes de la República, señores Madero y Pino Suárez, a quienes convenía eliminarlos del poder públicamente por medio de venenos en los alimentos, que en cuanto a las noticias de gestión de paz atribuidas a él, que publicó la prensa, el declarante jamás autorizó ni la menor noticia sobre el particular, confiados además en el desprestigio en que está la prensa capitalina. No era necesario hacer ninguna observación en contrario, puesto que la gente sensata no da ningún crédito a la vocinglera noticiería de la prensa. Magaña, 1979, capítulo 3, página 122. En la misma fuente, Gilardo Magaña externa su opinión respecto a lo declarado por Ramos Martínez. Causa repugnancia asomarse a las intrigas que se habían desarrollado y las que estaban desarrollándose. Repugna enterarse de que en una de las ocasiones en que se propuso al general Zapata que depusiera las armas y dándose la rendición como un hecho, se hubiera planeado celebrar el acontecimiento con un banquete, cuyo verdadero fin era el de envenenar a los señores Madero y Pino Suárez. Sin duda que fue parte del plan atribuir al caudillo del sur la monstruosidad que se deseaba cometer, pues los interesados en eliminar a aquellos señores del poder también deben haber tenido no poco interés en suprimir, cuando menos de la política, al guerrillero. No era la primera vez que la reacción pretendía la desaparición del señor Madero, mezclando en ella al general Emiliano Zapata. Magaña, 1979, capítulo 3, página 123 a la 124.
Para actualizar la legalidad del movimiento revolucionario del sur, el 30 de mayo Zapata promulgó las reformas al Plan de Ayala. Artículo primero. Se reforma el artículo primero en los términos siguientes. Son aplicables en lo conducente los conceptos contenidos en este artículo al usurpador del poder público general Victoriano Huerta, cuya presencia en la presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con todo lo que significa la ley, la justicia, el derecho y la moral, hasta el grado de reputársele mucho peor que Madero. En consecuencia, la revolución continuará hasta obtener el derrocamiento del pseudo mandatario por exigirlo la conveniencia pública nacional, de entero acuerdo con los principios consagrados en este plan, principios que la misma revolución está dispuesta a sostener con la misma entereza y magnanimidad con que lo ha hecho hasta la fecha, basada en la confianza que le inspira la voluntad suprema nacional. Artículo segundo. Se reforma el artículo tercero de este plan en los términos siguientes. Artículo tercero. Se declara indigno al general Pascual Orozco del honor que se le había conferido por los elementos de la Revolución del Sur y del Centro en el artículo de referencia, puesto que por sus inteligencias y componendas en el ilícito, nefasto pseudogobierno de Huerta, ha decaído de la estimación de sus conciudadanos hasta el grado de quedar en condiciones de un cero social, esto es sin significación alguna aceptable, como traidor que es a los principios juramentados. Queda en consecuencia reconocido como jefe de la revolución de los principios condensados en este plan el caudillo del Ejército Libertador Centrosuriano, general Emiliano Zapata. Reformas al Plan de Ayala, 1913. Campamento Revolucionario en Morelos, mayo 30 de 1913, del general en jefe Emiliano Zapata, 14 generales, 11 coroneles, un teniente coronel y un secretario. El general en jefe Emiliano Zapata, rúbrica generales, ingeniero Ángel Barrios, Otilio E. Montaño, Eufemio Zapata, Genovevo de la O, Felipe Neri, Cándido Navarro, Francisco V. Pacheco, Francisco Mendoza, Julio A. Gómez, Amador Salazar, Jesús Capistrán, Mucio Bravo, Lorenzo Vázquez, Bonifacio García, rúbricas de coroneles: Aurelio Bonilla, Ricardo Torres Cano, José Alfaro, José Hernández, Camilo Duarte, Francisco Alarcón, Francisco A. García, Emigdio H. Castrejón, Jesús A. Leiva, Alberto Estrada, Modesto Rangel, rúbricas de teniente coronel: Trinidad A. Paniagua, rúbrica de secretario M. Palafox, rúbrica. Bibliografía: Archivo Genovevo de la O, carta de Emiliano Zapata a Genovevo de la O, informándole que Victoriano Huerta asumió la presidencia. Campamento Revolucionario en Morelos, febrero 22, 1913, caja 11, expedido el 10 de febrero en el Archivo General de la Nación. Archivo Genovevo de la O, carta de Zapata a Genovevo de la O, informándole que Huerta pretende entrar en tratados de paz con los jefes revolucionarios. Campamento Revolucionario en Morelos, febrero 27, 1913, caja 11, en el Archivo General de la Nación. Carta de Jacobo Ramos Martínez a Eufemio Zapata. Tlancualpicán,
marzo 20, 1913, copia del original. Carta de Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Campamento Revolucionario en Morelos, abril 11 de 1913, copia del original. Reformas al Plan de Ayala, Campamento Revolucionario en Morelos, mayo 30, 1913, copia del original. Magaña G, 2009, Emiliano Zapata, y el agrarismo en México. En línea, México, disponible en www.antorcha.net, accesado el 12 de octubre del 2011. Aquí termina el capítulo sexto, capítulo número 6 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito.